Ok, ahora vamos a tratar lo que es la parte de estudios sociales. Primero vamos a ver cómo está el asunto aquí. Ok, si estamos grabando. Bueno, empezamos a hablar de lo que es el expansionismo europeo. Dice que los siglos XIX, cuando hablamos del siglo XIX, estamos hablando de 1800 a 1900 y el siglo XX, que es de 1900 al 2000, estuvieron marcados por el desarrollo de grandes acontecimientos históricos. ¿Qué es lo que conocemos como el expansionismo? Que es cuando, en este caso, los países europeos se, se expanden, digamos, a otros territorios y los colonizan. O sea, que meten sus ideas políticas, sociales y económicas en esos países y opacan, en este caso, la cultura de esos pueblos. Es decir, tratan de que esos pueblos ya no crean en sus costumbres y tradiciones, sino que ya asuman lo que es el europeo y a punto de que obviamente se apoderan de sus tierras y de todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Obviamente. Entre las causas del expansionismo europeo tenemos lo que es la revolución industrial, cuando ya empiezan a crearse nuevos inventos y nuevos, por decirlo así, productos que hacen que necesitan más materia prima para poder generar esa industria, por decirlo así. Entonces, como principal tenemos lo que fue el carbón. El carbón era un producto muy importante antes para los barcos a vapor, ¿verdad? Entonces ocupaba mucho lo que era el carbón y después viene lo que es en este caso el petróleo, que obviamente el petróleo generó mucha colonización, ¿verdad? Y sí apoderamiento de muchos territorios. Después, las ideas de superioridad racial, ¿verdad? Donde discriminan a las otras personas por sus etnias, ¿verdad? Porque son tal vez africanos o son asiáticos, ¿verdad? Chinitos y eso. Entonces, obviamente los discriminan y ellos se creen mejores que ellos, ¿verdad? Entonces se llama la superioridad. La exaltación del nacionalismo, de que yo soy europeo de Inglaterra o de Reino Unido, o soy español, europeo y todo ese, estadounidense y todo ese tipo de asuntos que hacen que se discrimine, ¿verdad? También la ampliación de los mercados, donde obviamente un país quiere apoderarse de todo el mercado y ser monopolista, o sea que ellos solo sean los únicos que vendan ese producto y nadie más y ellos se enriquezcan y nadie más, ¿verdad? Bueno, como te dije, las materias primas, el desarrollo científico-tecnológico, la explotación y dominio de recursos, ¿verdad? La búsqueda de la mano de obra barata, casi que esclava, ¿verdad? Donde no se le pague y que trabaje, ¿verdad? Más de lo que se debe, la doctrina política, económica y liberalismo, la unión de bancos de las grandes empresas industriales y acumulación de capital que generó la necesidad de invertir, o sea, se invierte en expandir territorios, entonces, para hacer más riqueza. Eh, Vamos a ver, un segundito, ok, ay, aquí me pasó una cuestión aquí, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, aquí tenemos unos asuntos importantes, que en este caso viene lo que es dominados por las potencias, bueno, en este caso Gran Bretaña, ahí se vienen todos los lugares que ellos dominaron, Francia, España, Alemania y Holanda también. Cómo se repartió en este caso lo que fue África, ¿verdad? Vemos cómo Francia se apodera de una parte, los ingleses de una parte, los belgas, los portugueses, alemanes, italianos, españoles y los independientemente. Segundo gran imperio tras del británico, lo que es Francia, economía estable, proceso de expansionismo tardío, no quería quedar relegada en la competencia económica, después viene lo que es Gran Bretaña o Inglaterra,
y Alemania. Aquí cómo se repartió África, el expansionismo. Que pasemos ahora a lo más importante, que es más o menos que usted tiene que saber además de esto. El mundo en la guerra, cambios económicos y políticos de 1914 a 1945. En 1914 surgió lo que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial principalmente se va a dar igual por lo que es el expansionismo y también por lo que es en este caso establecer una ideología de gobierno. Y aquí habla sobre cuáles fueron las causas que se procede a este periodo histórico de 1914 a 1918 con variables que abarcó diferentes ámbitos, ¿verdad? Y aquí vienen los diferentes razones principales como el poder de las grandes potencias, la industrialización, la formación de bloques, ¿verdad? Bloques como lo que fue la Triple Alianza y la Triple Entente, conformada por Alemania, Austria y Hungría, y la Triple Entente, que fue en este caso Gran Bretaña, Rusia y Francia. La exaltación del nacionalismo, ¿verdad? Aquí vemos aquí un mapa cómo se desarrolló esa parte, cómo se establecieron esos imperios y cómo se dio lo que fue la guerra. Aquí vemos cómo está marcado en los lugares que se recorrieron. Los que están en ese colorcito moradito son los lugares, por ejemplo, que estaban como involucrados en esa guerra. Por al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Toda Europa vivió un ambiente de gran tensión. Bueno, surgieron asesinatos, pérdidas humanas, ¿verdad? Pérdidas económicas y obviamente surgieron culpables. Para establecer cuáles fueron los culpables de esa guerra, bueno, se creó lo que fue el Tratado de Versalles, que el Tratado de Versalles ponía fin a la guerra y en este caso culpaba a Alemania de causante de que se diera esa guerra. Y obviamente se disponía de que Alemania y Italia y en este caso Austria fueran los que establecieran, digamos, la reposición de todos los daños que se dieron, ¿verdad? Eso no tanto, no son... Bueno, ya se sabe cómo se establece una guerra, ¿verdad? Cómo ellos combaten. Bueno, aquí se dio también una guerra de Oriente, que fue Turquía y Rusia, ¿verdad? Y los británicos también ahí establecieron una guerra, pero esto más que todo fue a nivel de marítimo, lo que fue la guerra en el mar. Aquí podemos ver lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, como un edificio aquí quedó totalmente destruido. Muchas de las ciudades importantes de Europa quedaron destruidas, ¿verdad? Qué lástima. Lo que se dio la fin de la guerra, que ya te expliqué cómo se dio ese fin y cómo se generó en este caso. Bueno, aquí viene lo que son las consecuencias. Las consecuencias casi que son obvias, para guerra de vidas humanas, guerra perdón, muerte de vidas humanas, la guerra que causa tensión en la población, murieron, dice que aproximadamente 37 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Se gastaron 186 mil millones de dólares en ese entonces, ¿verdad? En 1914. Imagínense, era una suma exorbitante, ¿verdad? Para lo que valía el dinero antes, en ese entonces. Dice que Polonia, Finlandia y Checoslovaquia se generaron como nuevos estados porque se murieron de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Entonces ya se establecieron ellos como países. Que eso era lo que se buscaba en las guerras, como tratar de que no hubieran, digamos, países muy, muy grandes, sino que hubieran divisiones. Porque se dice que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Pero eso era lo que no se buscaba. Aparición de las mujeres en asuntos laborales, bueno, o sea, también lo que es el resaltamiento de la mujer, porque la mujer tuvo también mucha influencia en esa Primera Guerra Mundial y se le dio más valor porque aquí eran las que creaban las armas, las ponían a hacer los misiles para los bombardeos.
lo que fue el Tratado de Versalles, que ya te expliqué cómo era, entonces no hay que volver a explicar. Bueno, esto es muy importante, cómo se estableció aquí el mapa de los principales aliados victoriosos, que fueron estos, que están aquí: Italia, Francia, Bélgica. Lo que fueron en este caso los perdedores, como Alemania, Austria y Hungría, o sea, austrohúngaro, que fueron esos los que perdieron, junto con los turcos otomanos. Todos estos fueron los que perdieron la guerra. Okay. Vamos a avanzar un poco a la otra parte. Bueno, aquí hay que hablar de otro tema que según yo lo vi, que es parte de lo que te va a entrar, que viene siendo lo que son las dos superpotencias, que bueno, en este caso en las dos superpotencias tenemos Rusia y Estados Unidos, que es en este caso socialismo y el liberalismo o el capitalismo. Esos dos países se crearon después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, explicándote un poco lo que es la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial ya surge lo que es el nazismo, lo que es el imperio japonés, ¿verdad? Y lo que es el fascismo en Italia. Entonces, después de esta Segunda Guerra Mundial, entonces avanzando totalmente, se va a desarrollar en este caso la parte de dos bloques, ¿verdad? Esos dos bloques económicos. Bueno, aquí vamos aquí en lo que se llama lo que es la Guerra Fría. Guerra Fría porque no hay en ese caso armas, sino todo es por medio de la ideología en el mundo bipolar. Que esto surge después de la Segunda Guerra Mundial para 1945. Y entonces en esa Guerra Fría lo que se busca es crear aliados, ¿verdad? Con sus ideas de gobierno. Y aquí podemos ver que Estados Unidos conforma todo lo que está aquí en color verde, ¿verdad? Y Rusia, todo lo que está aquí en moradito, más o menos. Entonces eso es lo que busca esos dos superpoderes, por decirlo así, políticos. Aquí, bueno, todos los tratados que se dan, bueno, la Guerra Fría ya empieza como a que se dé miedo de que se vaya a dar una tercera guerra mundial, y de hecho habían rumores de una tercera guerra mundial por estas ideologías políticas. Aquí vemos lo que son las características de la Guerra Fría. Bueno, tiene como una práctica, pero la guerra armamentista y amenaza nuclear, se da ese tipo de amenazas. Luego se dan guerras, pero como guerras por decirlo así, secundarias, como lo fue la guerra de Corea, ¿verdad? Que generó esos dos bloques, que Corea del Norte y Corea del Sur. Después los aspectos importantes del conflicto. Triunfo de Mao Zedong en China en 1949, que es un total socialista comunista, por decirlo así. La ORSA expande su influencia geopolítica en el sureste asiático. China respalda militarmente a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur. Y aquí hablan más asuntos. Las consecuencias que se dan, bueno, muertes obviamente, y un montón de asuntos. Después la guerra de Vietnam, que fue la única guerra de las que perdió Estados Unidos contra Vietnam, para establecer lo que era el capitalismo, que obviamente se establece el socialismo hasta la fecha. Aquí vienen lo que son las características: proliferación de las guerrillas, empleo de armas químicas, bombardeos masivos. Todo eso sucedió en la guerra de Vietnam, que obviamente fue catastrófica. Estados Unidos y Vietnam, todo lo que sea. Después crisis de misiles en Cuba. Cuba es otro lugar donde pierde Estados Unidos también, podemos decirlo. Pero no fue tanto como lo que fue la guerra de Vietnam, que generó más pérdidas. Pruebas nucleares en el Pacífico. Todos son asuntos que se dan por la Guerra Fría, ¿verdad? Después vamos a ver, seguimos lo que es que la pelea de quién fue que llevó primero hombre a la luna, para que son asuntos también que se dan.
Que vamos a avanzar. Lucha de uniones sociales políticas en el marco de la Guerra Fría. Proceso de descolonización en África y Asia. Cuando hablamos de procesos de descolonización es cuando ellos se establecen ya como países establecidos, por decirlo así, donde ya no son influenciados por los europeos o hasta los mismos estadounidenses, supuestamente, pero más que todo es porque en esos lugares no hay nada que sacar, por decirlo así. Bueno, en la India, Pakistán y Siria, todos son países y Túnez donde hubieron guerras marcados por lo que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Por buscar una ideología política estable. Y todas las diferentes guerras que se dan, ¿verdad? Más que todo. Lo que sucede en América Latina, bueno, en América Latina igual viene siendo por lo mismo, por la misma Guerra Fría y por el pensamiento ideológico surgen diferentes guerras. Por ejemplo, hasta podemos citar la que sucedió aquí en Costa Rica en 1948, con lo que fue la guerra de Ochomogo, que fue también por un asunto de ideologías políticas, socialista y liberal, ¿verdad? Donde ganó el liberalismo con lo que fue José Figueres Ferrer, ¿verdad? Y la abolición del ejército, que fue algo en parte bueno. Y así también sucedió en los otros países de América Latina. Se busca lo que son los derechos humanos, generar menos violencia, ¿verdad? Quitar lo que son las dictaduras, que es algo que no se genera, o sea, no se da. Se busca mucho lo que es la democracia. Bueno, en sí aquí no hay mucho que citar, así como que sea así muy complicado, sino que nada más aquí lo que tenemos que saber es que en todos los asuntos de las guerras, ¿verdad? Surgen lo que son muertes, pérdidas económicas, desestabilización política, gobiernos inestables, ¿verdad? Más que todo eso es lo que tenés que saber, ¿verdad? Eh, Lucha de derechos civiles, bueno, que la gente busca sus derechos, ser libres, ¿verdad? Por ejemplo, no discriminados, no recibir ese tipo de problemas, ¿verdad? Lo que es el feminismo, que las mujeres buscan tener sus derechos, el ambientalismo, la antinuclearidad, ¿verdad? Que obviamente siempre generan armas nucleares, eso lo respetan. Entonces lo que se da, ¿verdad? Ya como más reciente, ya lo que llamamos el contemporáneo, en el contemporáneo, guerra en Siria, eso ya son por asuntos religiosos. Tenemos que saber que también por el Islam, que es un fundamentalismo, y por la religión también surgen diferentes guerras, como también Israel y Palestina, que hay un conflicto por los judíos y los musulmanes, y por una tierra santa, entonces eso generan guerras y muertes de personas y todo lo que se conoce, más que todo. ¿Qué más se puede decir aquí? Que sea trascendental. No, yo pienso que hasta aquí ya lo tenemos que saber. Bueno, ¿qué es el sistema socialista? Que el sistema socialista es que se busca que todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, que obviamente no haya gente millonaria, sino que todos sean, si todos son pobres, si todos son millonarios, y todo lo del Estado, todo es de todos, ¿verdad? Entonces no existe la propiedad privada, y en el liberalismo sí existe, ¿verdad? Más que todo eso, lo que tenemos que saber, bueno, aumento de deuda externa, ingresos, disminución de ingresos del Estado, todo eso es lo que surge en América Latina en todos los países, tanto en el nuestro como en los otros países de América Latina, el desempleo, el deterioro de las finanzas públicas, o sea que hay muchas deudas, la inestabilidad económica por el incremento de los precios del petróleo, ¿verdad? Y inflación, ¿verdad? Todo eso se está dando actualmente y se da también en ese momento. O sea, nunca ha existido algo diferente. Países de Latinoamérica que optan por endeudamiento con la banca privada, ¿verdad? Es que para ayudar al pago de la deuda interna, que obviamente genera más crisis y más crisis. Eh, bueno, surge lo que es el Fondo Monetario Internacional,
el FMI, que obviamente es para endeudar más a los países y tenerlos más a su disposición, que es un asunto que también se está dando mucho en nuestro país actualmente con el préstamo que iban a hacer para proyectos, que obviamente eso es para malgastarlo, robárselo y obviamente generar más gastos en el país. Tal vez no, sí, y administrarlo ineficientemente. Ok, vamos a ver. Aquí no hay mucho que decir, ya este señor ya hablamos mucho. Repercusiones en el mundo, todas las repercusiones que surgen, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta que el socialismo también busca que el país no esté endeudado, que el país más bien sea promotor de invertir en otros países, pero obviamente muchos países están en contra de eso porque no les sirve. Vamos a continuar. Eso no, bueno, lo que es el desempleo en los años 80, geopolítica contemporánea, bueno, ya aquí ya les mencioné un poco qué es la geopolítica contemporánea, que obviamente son los países que compiten por el socialismo y el liberalismo, nada más es lo que tenemos que saber. Todo eso va a generar diferentes conflictos. Bueno, hasta el momento ya casi que no veo así como que nada más eso veo lo más complicadillo, que es que tiene que saber eso, que es que las dos ideologías y cuáles son esos países que están con esas ideologías, ¿verdad? Que es como Corea del Norte, ¿verdad? Con este señor, Israel y Palestina, bueno, con lo que es sus países fundamentalistas con su religión, que son los problemas que surgen actualmente, más que todo. Eh, Rusia, ¿verdad? Con el socialismo. Aquí vamos a ver, vamos a avanzar hasta el final. A ver qué veo aquí que puede ser complicado. Vamos a ver. Bueno, los problemas que han surgido actualmente con lo que son la inmigración y extranjeros que tienen que inmigrar a otros países, ¿verdad? Entonces surge lo que es la inmigración, que obviamente son problemas que generan otros problemas, ¿verdad? La delincuencia, el desempleo, los daños ambientales que han surgido todo en América Latina y que no se han podido generar ningún restablecimiento. Bueno, hasta aquí entonces lo dejaríamos más que todo.